fortaleciendo tu fe. A continuación, programa especial. Televisión Arquidiocesana, fortaleciendo tu fe. Este espacio llega a usted gracias al patrocinio de Cáritas Arquidiocesana. Hacer el bien haciéndolo bien. Más de 40 años sirviendo al prójimo con amor. Mayor información en www.caritasarquidiocesana.org y en sus distintas redes sociales como Cáritas Arquidiocesana. Hablar de los nacimientos en Guatemala nos refiere naturalmente a una de las figuras más icónicas del santoral católico, como lo es San Francisco de Asís. Y derivado de ello tenemos que remontarnos, en el caso nuestro, a mediados del siglo XIX, porque también fue uno de los principales promotores de los nacimientos en cuanto a esta elaboración de lo que también se conoce como belenes en nuestras casas y en nuestros templos. Obviamente, cuando hablamos de esta herencia que los frailes franciscanos trajeron al país, también es importante mencionar que hay miles de detalles que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de los nacimientos. Existen distintas variantes, distintas corrientes, materiales diversos, formas muy particulares de elaborarlos, pero ante todo debemos decir que esta es una manifestación pública y muy concreta de la fe que compartimos las familias en torno al nacimiento de nuestro Creador. En este sentido, cuando nos referimos a la elaboración de los nacimientos, debemos decir que no solo como parte de la herencia de estas órdenes religiosas dentro del proceso de evangelización de nuestras tierras, también se da una herencia que transmite la fe intergeneracionalmente. Ya veremos en otros momentos cómo las familias van heredando en este tiempo las teorías, las prácticas, los secretos que van guardando en torno a esta elaboración maravillosa. Así que si podemos hablar de un punto de partida de los nacimientos en Guatemala, indudablemente lo debemos referir a la llegada de los frailes franciscanos a Guatemala y con ello entonces la expansión de los nacimientos en nuestro país. En cuanto a los tipos de nacimientos, existen obviamente diversas clasificaciones o taxonomías que se han ido elaborando a lo largo de los años. En Guatemala recordemos que han existido escuelas altareras y corrientes muy prácticas de elaboración de altares y en consecuencia también de nacimientos. Sin embargo, desde mi conocer, podría compartir con ustedes que existen tres tipos fundamentales de nacimientos. En primer lugar, los nacimientos conocidos como orientales, que son aquellos que están vinculados a la utilización de elementos que tienen que ver con la recreación del Oriente original. Es decir, cuando hablamos de Nazaret, cuando hablamos de Belén, de Jerusalén, y estamos tratando de plasmar en las flores hechas de papel, en fin, elementos que son artesanales y que van teniendo esa vinculación con nuestros nacimientos, pero que hacen uso también de pastores o de elementos como ovejas, animalitos, en fin, que sean de otros materiales. Y el tercer tipo, recapitulando un poco, viniendo del oriental, hablando del tradicional y ahora llegando al popular o mixto, que es un nacimiento que hace una mezcla o una simbiosis de todos los elementos que se utilizan tanto en el nacimiento oriental como en el tradicional y se plasman entonces en una dinámica muy interesante de esa práctica familiar tan hermosa de los nacimientos en Guatemala. El nacimiento popular es aquel que hasta nos saca a veces la risa o nos cae en gracia
cuando encontramos un grupo de mariachis, cuando encontramos un barbero, cuando encontramos un carnicero entre el nacimiento, o elementos que quizá... En 1916, y de ahí en adelante mi señor padre, don Ricardo Alvarado Ávila, fue el que tomó la batuta de este nacimiento, primero como una estampa navideña, recreando las escenas de nuestro pueblo con naturaleza de los lagos, los ríos, los mercados, los trajes típicos de Guatemala. Luego pasó a ser ya una estampa navideña y a partir de 1967 ya se empezó un estilo propio que es el que se ha tomado en la actualidad, que es un estilo que se llama clásico oriental. El estilo clásico oriental es un estilo que trata de representar la escena del nacimiento de Cristo, de cómo fue en la Jerusalén de hace 2000 años. Todas sus figuras son españolas, mexicanas. La escultura principal es autoría de un escultor guatemalteco, don Francisco Caravantes, esculpido a mediados del siglo XX, y se tuvo que adaptar ese misterio al tamaño que se ha realizado. Y este nacimiento ha tenido una extensión hasta de 20 metros cuadrados, ocupando distintos ambientes de esta casa donde nos encontramos en este momento. En este año 2020, por las mismas razones de la pandemia del COVID-19, no se pudo realizar un nacimiento tan grande como en otros años, toda vez que incluso pues, por medidas de seguridad gubernamental está restringido el acceso a personas o grupos, porque lo que se trata de mantener es el distanciamiento social. Por ese motivo es que el nacimiento que ustedes van a observar es un nacimiento que, aunque en pequeño, representa todas las escenas de la vida de Cristo narradas según el Evangelio, según San Lucas, que es el Evangelio que mejor ambientes, otros lugares de la casa sí se dañaron, pero donde estaba el nacimiento no daba. Casualidad o no, nosotros lo tomamos como una manifestación de fe o de amor o de un milagro que no le ha pasado nada. Y la segunda anécdota, la que se sucedió en el año 2015, que precisamente esta plaqueta así lo dice, que fue el año que se celebró el centenario de este nacimiento. En ese año editamos un folleto, un libro, en la cual narra todas las vivencias, testimonios de los cientos de personas que han venido aquí a visitarla. Ahí ese día se realizó un conversatorio con distinguidas personalidades del mundo religioso y antropológico que saben de la historia de la religión y que nos vinieron a dar una disertación sobre lo que ha sido el nacimiento, su evolución en la cultura y en la religiosidad popular de Guatemala. Ese acto fue muy solemne, hubo inclusive una misa de acción de gracias que se ofició para darle gracias pues que esta devoción durante 3 generaciones se ha logrado mantener. Una anécdota que quiero también compartir con el público televidente es algo especial que me aconteció. Yo tengo de colaborar en forma activa a este nacimiento desde 1967, cuando tenía 12 años. Pero antes de esa edad, aún muy niño, yo miraba a mi señor padre y a mi hermano colaborar en hacer el nacimiento. Pero lógicamente yo, como era pequeño, no me querían dejar colaborar en ello. No obstante, uno por ser niño es curioso y trata de imitar lo que los mayores hacen. Como no me dejaban colaborar, todo lo que ellos desechaban de los materiales que se utilizaban, el musgo, el pastel, hasta los tablones, el engrudo, el acerrín, las figuras, los pastores que no usaban, yo las recopilaba. Y en mi habitación yo hacía un nacimiento, pues, ¿verdad? O sea que dentro de mi imaginación yo también hacía un nacimiento. Y lo simpático del caso era que muchas veces venían las personas, cuando miraban, venían a ver el nacimiento grande, y yo los invitaba también a ver la sucursal, por decirlo así, o al hijo de ese nacimiento, que era precisamente el que su servidor hacía dentro de mi habitación. Eso es algo que me marcó mucho, porque lógicamente fue la mecha que me motivó a realizarlo eso.
Y fue cuando se cumplieron los 100 años y yo dije, no, este tipo de historias no tienen que quedar evidenciadas únicamente en la tradición oral, sino que inclusive se plasmó en un libro, en un texto que se repartió ese día del centenario, donde además de contar todas estas anécdotas que les estoy compartiendo ahora, se divulgó de una manera muy grande. Y tal vez otra anécdota un poquito triste, pero que también me compromete, es que mi señor padre, unos 3 meses antes él falleció en el mes de febrero, en el mes de diciembre, y él ya se encontraba postrado en su lecho de enfermo. Yo no tenía ánimo de hacer un nacimiento por la misma enfermedad de él. Sin embargo, él me hizo llegar al pie de su habitación, de su cama, y a un moribundo me dijo, mira, mijo, por favor, quiero que me hagas el nacimiento, porque lo quiero ver. Y es más, me dice, prométeme ahorita bajo juramento que este nacimiento, al morir yo, no lo vas a abandonar, sino que lo vas a seguir tú. Sí, papá, le dije, con mucho gusto acepto ese reto. Y Dios me ha concedido vida y licencia desde la fecha que él falleció, en 1998 a esta fecha, en la cual pues ya he tenido pues directamente la batuta de hacerlo. Y este motivo de ese COVID-19, pues lógicamente, aunque fue un obstáculo, no fue un impedimento para realizar el nacimiento. Y yo el mensaje que quiero trasladar a los distinguidos televidentes que están viendo este programa es que en sus casas o en sus residencias siempre ocupe un lugar la Sagrada Familia. No necesariamente tiene que ser un espacio grande, porque cuando venían muchas personas a ver el nacimiento gigante, siempre me decían a mí, señor Alvarado, su nacimiento está muy bonito. Yo que no quisiera hacer un nacimiento grande en mi casa, pero fíjese que ahí no tengo espacio, muy chiquita la casa. Tomaban de pretexto el tamaño de la casa para no hacer un nacimiento. Lo que van a ver ustedes ahorita a continuación es un nacimiento que, aunque en pequeño, reúne todas las características de un nacimiento grande. Esto significa que el tamaño no es la razón, al contrario, debe ser el buen gusto, la dedicación, como dice un letrero del nacimiento, el nacimiento es una expresión de fe, amor y devoción a la Sagrada Familia. Si esos 3 ingredientes se unen en la elaboración de un nacimiento, distinguidos televidentes, ustedes estarán contribuyendo para que esta nuestra manifestación de fe no se pierda. Porque es increíble, pero en la actualidad los nacimientos se da más prioridad a Santa Claus, al árbol de Navidad, al regalo o al convivio, pero se olvida que la esencia de la Navidad es un nacimiento que debe ser un altar donde vaya a converger toda la familia en una oración comunitaria para pedir por todas las necesidades de nuestro país, que máximo en estos tiempos aún más lo necesitamos. O sea que ese es el mensaje que yo quiero trasladar a todos ustedes, queridos televidentes, para que estas manifestaciones no se pierdan y que lo artístico o no que ustedes puedan apreciar de este nacimiento, lo puedan ustedes motivar, sobre todo a sus hijos o los hijos pequeños, porque de ellos depende pues el futuro de este nacimiento. Los hombres en la tierra, gracia y paz desde el Señor, con los cielos